tocar hoy, que es con Noé. Quisiera ver qué acontecía en los tiempos de Noé. Y me gustaría leer en Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y me gustaría agregar en Génesis 6:12, que sigue por la misma línea, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vemos que Noé fue un hombre que vivió en tiempos como hoy podríamos decir, cualquier parecido con esta realidad es mera coincidencia. Este tiempo dice que la gente no quería saber nada de Dios. Hay una historia allí que estaba leyendo un poco entre todo lo que estudiaba, que dice que existían unos gigantes que eran valientes, y estos hombres dice que provenían, dice de la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y a este tipo de personas que dice que incluso tenían 6 dedos, o sea que tenían 24 dedos, dice que ellos le llamaban los híbridos por esa mezcla, ¿no? Y dice que eran gigantes, hombres que aunque dice que eran valientes, la verdad que esa valentía no era utilizada para algo positivo, sino que eran fuertes para aquello que era malo. Hoy nosotros esos valientes lo podríamos ver y traerlo a este tiempo como situaciones a veces que son espirituales, ¿verdad? Quizás no nos encontramos allí fuera con un Goliat que sí tiene 5 pies, pero hay situaciones que son tan fuertes, y yo en este caso veo a los jóvenes a lo que se están enfrentando en los colegios, en los institutos, aquellas cosas que a veces de alguna u otra manera te quieren hacer dudar de lo que tú estás hablando en este tiempo, porque es tanta la gente que dice una cosa y te ves raro diciendo tú otra, ¿verdad? Cuando es la mayoría la que opina una situación, a ti ya te hace pensar, ¿será que yo estoy bien? Porque ¿cómo es posible que tanta gente esté opinando lo mismo y resulta que toda esta gente está en el error? El tiempo de Noé era esa la situación. Los habitantes en aquel tiempo no querían escuchar y dice que sus pensamientos eran de continuo el mal. Y si la Biblia describe que esos pensamientos, porque nosotros no podemos leer los pensamientos de las personas, pero vemos aquí que el Señor se atrevió a inspirar que los pensamientos eran mal, porque es que el Señor conoce al hombre y nos conoce lo profundo del corazón y sabe qué es lo que estamos pensando. O sea que el Señor vio en esta gente que no tenía ni pizca de querer arrepentirse. Hay una definición mucho más exacta de lo que acontecía en aquel tiempo y lo dice en Mateo 24:38. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice el 39, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando hablamos de los pensamientos y hablamos del entendimiento, yo me atrevo a asegurar que el entendimiento tiene que ver con el ser espiritual dentro de nosotros. Esa área espiritual que nos va a permitir conectarnos con Dios, que es espíritu, para que entendamos aquellas cosas que el Señor nos está advirtiendo y a través de nosotros advirtiéndole a la sociedad. Voy a contar una anécdota en relación a esto porque mientras lo leía se me venía hace pocos días solo yo quedarme con un perro así muy grande que parece un pony, un caballito, y la dueña de ese perro me contaba que ella lo llevó de paseo allí en Tres Cantos, en uno de esos campos. Aquí quien vive en Tres Cantos y se va a los campos, tenga cuidado con lo que le voy a contar. Y dice que de repente ella ve que viene un animal del tamaño casi del perro, pero era ¿cómo les digo? Un jabalí. Ella no entendía ese jabalí de dónde salió. De repente el jabalí empieza a seguirla. Dice que el perro ya lo llevaba y empezó ella a correr, que le pedía a Dios en ese correr para poder llegar a su casa y estar a salvo.
¿no? Cuando el perro se dio cuenta, se dio la vuelta y con un ladrido, porque claro, el perro impone el tamaño aunque no hace nada, la jabalí dejó de seguirla. Pero yo decía, si nosotros el mundo espiritual nos fuese descubierto, como ella vio ese jabalí detrás de ella, cuando se está diciendo necesitas aceptar a Cristo, necesitas cambiar tu vida, porque hay un jabalí que te viene siguiendo y te viene a matar, no te viene a dar un beso. Entonces en ese momento yo creo que sí que la gente correría. Porque dice la Biblia, cuando en lo que hemos leído en Mateo 24, que la gente hasta que llegó el día del diluvio, en ese momento, yo no me quiero imaginar la desesperación de aquel día. ¿Usted se lo puede imaginar? Pero a pesar de que este hombre vivía en ese medio que hemos ahora mismo, que nosotros lo sabemos, no hace falta ni tanta explicación de lo que está aconteciendo porque nosotros vivimos en esta sociedad y sabemos lo que está aconteciendo. Dice en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, de Jehová. ¿Qué es la gracia del Señor? Nosotros sabemos que la gracia es un favor de Dios, es ese regalo de Dios. Y dice que Noé, en medio de la situación que vivía, por lo que la Biblia dice, él no había permitido contaminar su vida con ese ambiente. Y es lo que Dios hoy le habla a la iglesia. Que nosotros, aunque estemos, porque cuando nosotros hablamos con jóvenes generalmente, siempre van a poner como, ¿qué se puede decir? Como excusa. Es que tú no sabes lo difícil que es. Es que tú no entiendes en mi trabajo, es que es necesario que yo entre en esa vorágine que se está viviendo. Pero dice aquí que Noé, a pesar de estar en todo ese entorno, el Señor tuvo gracia con Noé. Génesis 6:9. Dice la Escritura, estas son las generaciones de Noé. Y dice, Noé, varón justo, era perfecto con sus generaciones y caminó con Dios. La Biblia dice, creo que es en el libro de Amos 3:3, ¿andarán dos juntos que no estén de acuerdo? Si la Biblia dice que Noé caminó con él, y esa misma Biblia dice que Noé, que el Señor, que Dios no cambia, el que me imagino que tuvo que adaptarse y acoplarse a lo que Dios ha dicho es Noé. Nosotros a veces queremos que Dios camine con nosotros, pero el Señor tiene una dirección clara y correcta para cada una de nuestras vidas. Y a veces nosotros queremos caminar en una dirección contraria y queremos obligar a Dios que camine con nosotros. Dios va a caminar con aquel que se alinea a lo que Él ha dicho. Vemos que Noé caminó con Dios. Caminar con Dios es tan maravilloso que la misma Biblia prometió, aquel que está cerca de mí, yo le revelaré mi pacto. Y vemos cómo Dios, al caminar con Noé, le hizo saber, voy a acabar con todo esto. Es lo que sucede con la iglesia y es lo que Dios quiere que suceda con nosotros. Nosotros sabemos que la venida del Señor está cerca. Y eso lo sabemos porque estamos caminando con Dios. Y si usted aún no ha decidido caminar con Dios, este es un buen momento. Y aquí recibimos palabra y esto es lo que estamos tratando de transmitir a la humanidad, a la sociedad, a aquel que está lejos de la verdad, que entre, porque esa noticia nos ha sido revelada por el hecho de caminar con Dios. ¿Usted ha llegado a algún lugar donde usted no se entera de nada? Yo en mi trabajo, por ejemplo, recordaba a veces, no, que dijeron hace tiempo que iba a haber una reunión. Ese día yo no vine, no me enteré. Cuando llegaba ya estaba la reunión. Entonces, es algo que uno, al estar cerca, se entera y Dios le place revelarnos. Y esto era una noticia tan trascendental que de esto dependía seguir viviendo. ¿Qué más dice con respecto a Noé? Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido
el fin de todo este ser, de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El Señor le está proponiendo a Noé, le está haciendo saber lo que va a hacer, y al mismo tiempo le propone una construcción de un arca. Estaba mirando el tamaño del arca. Digo yo, ¿y esa arca qué tamaño tendría? Y dicen los estudiosos que tenía un tamaño de una, ¿cómo se llama? Cancha de fútbol, ¿puede ser? Cancha y media. O sea, no dos, una y media de fútbol. Ese es el tamaño del arca que el Señor le dice a Noé que construya. Me imagino a Noé mientras el Señor le da esa noticia, como a nosotros cuando Dios un día nos llamó y nos dijo el plan que tiene a través de nuestra vida. Vemos eso imposible. ¿Conmigo vas a hacer eso? No me lo creo, ¿no? Y eso lo vemos a través de la Escritura, a través de Gedeón. ¿Yo? Pero el Señor le dice a Noé lo que va a hacer con la humanidad. Dicen los estudiosos también que este hombre tiene alrededor de 500 años cuando el Señor le lanza esa propuesta. Bueno, no es una propuesta, es definitivo. Dice que tiene alrededor de 500 años. Y este hombre, por temor, es el libro de Hebreos lo que hemos leído. Él obedece a Dios con ese temor y se atreve a creer. Por eso dice Hebreos, el que hemos leído 11:7, por la fe. Nosotros sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y con Noé fue literal. Él jamás había visto tal cosa de lo que Dios le estaba hablando. Él tuvo que creer sin ver. Yo me lo imagino a Noé imaginando cuando dice diluvio, ¿a qué se referirá? Y esta arca, ¿qué tiene que ver con lo que él está diciendo? A veces nosotros somos así. El Señor te dice, levántate el miércoles a la oración matutina, y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver con mi futuro y el camino que se abra, como hemos estado predicando estos últimos tiempos? ¿Cómo yo voy a abrir camino a mis hijos yendo yo a orar y ese mi hijo durmiendo? Y el Señor te está diciendo cosas porque Él sabe lo que viene. ¿Qué más podemos ver en la vida de Noé? Vemos que esta arca no fue que lo empezó a hacer hoy día y terminó mañana. Hablamos del tiempo. En este camino a veces empezamos a desgastarnos, empezamos a cansarnos y decimos, es mentira lo que Dios dijo, eso parece que no va a suceder. Dice que este hombre estuvo 120 años, ¿puede ser, Roberto? Construyendo el arca. Dios es bueno. Y así como ya los hombres no vivimos tantos años, también los procesos duran menos. Entonces vemos a este hombre, yo me lo imagino tomando cada una de las instrucciones, porque el Señor no nos llama a hacer nada sin Él instruirnos. Él nos instruye. Y si usted no ha entendido la instrucción, vuélvase al Sinaí, que Él desde ahí le va a dar la instrucción. ¿Cómo es que tenía que hacerlo, Señor? Y el Señor nos va a instruir. Porque que a veces queremos ir, porque Dios solamente dice una palabra, mira, haz el arca, y corremos a hacer el arca. ¿Cómo? Ese cómo es necesario que nos quedemos en la presencia de Dios. Ay, Señor, es que mi hijo no cambia. Va a cambiar. ¿Cómo? No sabemos. No, yo voy, le pego, le tiro agua en la cama, le hago como yo quiero. Y el Señor quiere darnos las instrucciones precisas y concisas para aquello que nosotros deseamos que suceda. Y aquí viene el mensaje recién, pastor, me quedan 10 minutos. Era la introducción, ¿eh? Dice que el Señor le dice a Noé que construya el arca con madera de gofer. Y yo estaba mirando eso de la madera de gofer y dice que es una de las maderas más fuertes de la tierra. Tiene una resistencia a cualquier cambio climático. Le da igual si es lluvia, si es sol, le da igual lo que sea esa madera. Eso es lo que Dios quiere con la iglesia y quiere con cada uno de nosotros. Que nosotros seamos del material de gofer.
que no importa cómo soplen o golpeen los vientos, que nosotros nos podamos mantener firmes y no hagamos aguas. Dice que esta madera de gofer es tan dura y resistente que iba a flotar por encima del diluvio que estaba por venir. Usted viene una tormenta y usted no se puede hundir. Tiene que flotar por encima de aquella tormenta que ha venido a su casa. Satanás va a poder venir y golpear. Satanás va a poder hacer, como nosotros hemos leído en Isaías, creo que dice, ¿no? Cuando habla de que podemos ser derribados, pero no destruidos. Y podremos sentir las embestidas del enemigo. Y estamos aquí y somos testimonio de esas embestidas. Pero si estamos con esa madera fuerte, no nos podrá destruir. Entonces el Señor nos da un consejo como iglesia. Mejor es que te afirmes con la madera de gofer. Si estás blandengue, no vas a poder. Tienes que afirmarte con ese buen material. Ese material es Cristo en tu vida. Es Cristo. Y dice que, además, un segundo punto, esta frase que mal se me da, la calafatearás con brea. Dice que la brea es algo que tiene el mismo efecto del betún, y dice que está pensado para sellar, para impermeabilizar, con la finalidad de que no pase agua, ¿no? Pero el Señor le da un detalle que me llamó la atención, que le dice puedes impermeabilizarla por fuera y por dentro. Entonces, cuando dice por fuera, el Señor quiere que yo me cambie la ropa y venga como cristiana por fuera. Sí, porque de repente tenía una apariencia que estaba mal. Y que yo camine por ahí y la gente diga, mire, ya va a la iglesia. Pero eso se puede convertir en una simple apariencia. El Señor dice, no me voy a conformar con lo que sucede por fuera. Quiero que la calafatees por dentro. Porque dice que esa madera por dentro, a causa de la misma construcción, tenía unos cuantos agujeritos, así como allí en la pared. Y por esos agujeritos se puede filtrar agua. Si entra agua a la barca, se hunde. No se va a hundir por el agua que está afuera, sino por todo lo que entró, y le va a hacer tanto peso que la va a hundir. Entonces el Señor dice, además de preocuparte por todo lo de fuera, preocúpate por lo que tienes dentro. ¿Qué es lo que tienes dentro? A veces dentro tienes cosas que ya dices, bueno, ya no pasa nada, con eso no hay que tratar, hay que dejarlo allí. Dice la Escritura que al rey Saúl se dejó guardado un rey y creía él que era un triunfo, y ese rey lo destruyó. El Señor dice, quizás es tu amargura, quizás es tu frustración, algo quizás tienes ahí adentro que en algún momento, como no lo has vencido, no lo has destruido, el Señor dijo, hay que raer a Amalek de la tierra. No hay que dejarlo simplemente, yo le gané esta batalla, no, destruirlo. Porque tarde que temprano se va a levantar para destruir, y no solamente a ti, sino a los tuyos, a los que vienen. Entonces es necesario tratar con lo que está dentro. Recuerden que al arca iban a entrar los animales, en su mayoría, los animales, porque la gente era menos. ¿Usted se imagina el olor que había ahí dentro? Miraba sobre la brea, dice que este también hacía que los malos olores fueran como un ambientador, más o menos. Hace el efecto, dice, el cubrirla por dentro. Nosotros a veces venimos a la iglesia, aquí estamos en el arca, y empezamos a mirar lo malo del fulano, lo malo del sutano, y me voy. Pero si usted se vaya afuera, hay un diluvio que se lo va a ahogar. Y el Señor está diciendo, te quedas dentro del arca, porque por eso yo cerré la puerta. La puerta no la cerró Noé, la cerró el Señor. Y dice el libro de Apocalipsis que la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Entonces
Entonces el Señor, en su plan perfecto, lo que quiere es que a pesar de aquellas cosas que aquí dentro estamos experimentando, entendamos que allí fuera la gente se está ahogando. Ponía como título: el arca está construida. Nuestra arca es Cristo. Él ya dio su vida por nosotros y por todo aquel que le quiera decir que sí. Nosotros tenemos que transmitir el mensaje del evangelio a la sociedad, a la humanidad, evidentemente al que quiera oír, porque cada quien anda con voluntad. Ya quisiéramos que el Señor vaya torciéndole el cuello a la gente. Cuando hablamos de, a veces decimos, se nos hunde el barco, el matrimonio. Dice Hebreos, el que hemos leído al inicio, dice que esa fe que salvó a Noé con su casa condenó al mundo. Y es allí donde el mundo dice: qué malo es ese Dios. El mundo quiere ver a Dios para cuando quiere recibir beneficios, pero no quiere someterse a lo que Dios está determinando que hay que hacer, que es entrar al arca. Entonces la gente quiere que Dios responda cuando se está hundiendo. La Biblia dice claramente que en vano vela la guardia si Dios no guarda la ciudad. Entonces podemos ver que si no se le hace una invitación a Dios y viene el diluvio, se va a hundir la barca. Entonces hablamos hoy por hoy con los matrimonios, hablamos con las familias, y las familias están llenas de agua, se están hundiendo y le estamos dando la única salida y no la quieren, pero quieren ver el resultado que solamente dentro de la barca se puede ver. No saquemos al Señor de nuestra ecuación. Sea cual fuera el tema, no lo saquemos. Dejemos al Señor en nuestra barca. La casa, el matrimonio, los hijos, el trabajo, lo que fuere, la salud. Tenemos que dejar que Dios se entrone, porque si Él está ahí, aunque esté durmiendo, las aguas se van a calmar. Decía como conclusión, dentro del arca representa la salvación. Dentro del arca hay vida. No hay motivos para quedarse fuera del arca. Si la vida está dentro del arca, a veces ¿qué hacemos fuera? Si sabemos que Él es la vid verdadera y nosotros el pámpano, apartados de Él, nada podremos hacer. Él es el dueño de la vida. Él nos hizo la invitación, el arca está construida. Y lo que espera de nosotros es que nos mantengamos con ese material de gofer, esa madera fuerte, que pase lo que pase en nuestra vida, no nos iremos de la vida. Póngase de pie, iglesia. Dice la Biblia, Cristo es la puerta, haya paz y descanso. En Génesis 5:29 vemos que la vida de Noé no fue una casualidad, fue una profecía. Dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Esto dijo el padre de Noé. Y el significado del nombre Noé es paz, descanso y consuelo. Es lo que anhela toda la humanidad. Paz, descanso y consuelo. Y solo en Cristo
podemos tener todas estas cosas. Dice la escritura que se desató el diluvio. Entró la familia de Noé. Y eso es un principio, porque a veces nos desvivimos por aquellos que no conocemos. Tenemos que involucrar a nuestra familia para que entren en el arca. Dice que Noé entró junto con su familia. Y dice que cayó ese diluvio 40 días. Y yo decía, ¿esto qué representa, Señor? A pesar de que escucho lo de los 40 años de Moisés y demás. Y dice que esto representa la idea de un cambio, el final de un siglo y comienzo de otro, de un ciclo. Yo con 37 años en viuda, y a los 42 me volví a casar. Estoy dentro de los 40. El Señor hizo un cambio en mi vida. Creemos que Dios sigue obrando. Así que levante su mano, iglesia, y dígale al Señor gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres tan bueno que me moviste a venir a tu casa para entender tu propósito en mi vida, Señor. Dígale, Señor, gracias porque tú construiste el arca y tú me afirmas. Tú me estableces, Señor, y no voy a ignorar que vienen los vientos. No voy a ignorar que viene el mal tiempo, Señor. Pero creo que voy a flotar por encima de aquello, Señor. Ayúdame a mantenerme firme en tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, bendecimos este lugar. Bendecimos tu pueblo. Señor, mentes renovadas. Oh, Señor, tu pueblo entendiendo tu propósito. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús.